Bienvenido a otro video sobre polinomiales multiplicadores. Este video tiene el derecho de productos especiales, y los objetivos de este video son identificar y encontrar productos especiales de polinomios. Este video asume que ya has visto el video titulado, Multiplicando polinomios. Así que, en el último video, hicimos multiplicamente binomiales. Sin embargo, hay un método llamado método FOIL para multiplicar dos binomiales juntos en forma de la cantidad A más B, y la cantidad C más D, y este método es lo siguiente. El primer producto sería el producto de los primeros términos, o a veces C porque es el primer término en cada binomial, etiquetan eso primero. A continuación, serían los términos exteriores o una vez D. Puedes ver que es el plazo más izquierdo y el más correcto, por lo que lo llaman los términos exteriores. El próximo producto sería los términos internos, por lo tanto tiempo C, términos internos, y los últimos términos. B-time D sería el último plazo en cada factor binomial. Ahora, no soy un gran ventilador real de este acrónimo, por tanto, como usted puede recordar, multiplicar cada término en los primeros tiempos, cada término en el segundo. Esto se aplicará si estamos multiplicando binomiales, trinomiales, y siguientes, pero el método FOIL solo funciona para dos binomiales. Por lo tanto, si le gusta, puede usarlo, pero recuerde que solo se aplica cuando se multiplican dos binomios juntos. Aquí hay otro ejemplo para x veces x serían los primeros términos. X veces 1 serían los términos exteriores, 2 veces x serían los términos interiores, y 2 veces 1 serían los últimos términos. Que simplifica 2x² más 3x, más 2, eso es malo. Vamos adelante y miremos otro ejemplo. Entonces, vamos a multiplicar esta x veces en ambos términos en el segundo. Bueno, ahí está la f y está la o para los primeros términos y términos externos. Entonces, multiplicaremos negativos 5 veces ambos términos. Esto sería la parte interna. Esta sería la última parte. Entonces, tenemos x veces x o x cuadrados. X veces el positivo 7, que sería más 7x. Negativo 5 veces x sería negativo 5x, y negativo 5 veces positivo 7 igual a negativo 35. Combinando nuestros términos similares, tenemos x² más 2x menos 35. Así que, como puedes ver, es bastante lo mismo que el último video con este nuevo acrónimo que puede usar si desea. Bien, personalmente, elijo no usarlo porque prefiero verlo como un patrón de multiplicación. Entonces, aquí multiplicamos estas dos veces más los dos términos en el segundo y luego multiplicamos las 5 veces negativas ambos términos en el segundo. Entonces, puedes ver que tendremos cuatro productos. Primer producto, 2x a la primera veces 3x a la primera igual a 6x², 2x veces negativo 1, negativo 2x, negativo 5 veces 3x, negativo 15x y negativo 5 veces negativo 1x Siemens igual positivo 5. Una vez más, combina los términos similares, nuestro producto final. 6x² menos 17x más 5. Siguiente es un producto especial. El producto de la suma y la diferencia de los mismos términos es el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo plazo. Puedes ver, si tenemos la cantidad A más veces la cantidad A menos B, esto será igual a un cuadrado menos B². Este es un corto agradable si reconoce el patrón, pero otra vez si no lo hace, esto es fino mientras recuerda cómo multiplicar los polinomios juntos. El resultado final será el mismo. Esto es solo un atajo. Entonces, hagamos este largo camino y luego reconozcamos el patrón. Multiplicaremos esta x veces ambos términos en el segundo. Luego multiplicamos las 7 veces ambos términos en el 2. X veces x igual a x². X veces un negativo 7 sería negativo 7x. Un positivo 7 veces x sería más 7x y positivo 7 veces negativo 7 sería igual a negativo 49. Así que, lo que es especial sobre este producto es que los dos términos simplemente serán siempre opuestos. Cuando tenemos la suma y la diferencia de los mismos dos términos, por lo tanto el resultado es igual a x² menos 49. Aviso: el primer plazo es x². Y el segundo plazo es 7² y siempre habrá una diferencia. Intentemos otro de los que, de nuevo, si reconoce este patrón donde los dos términos son iguales, uno es una suma y el otro es una diferencia. Esto será igual al primer plazo cuadrado o x². Siempre menos y2² sería 4. Sin embargo, si no estás seguro, puedes hacerlo a largo plazo. X veces x, x veces 2,
negativo 2 veces x, negativo 2 veces positivo 2. Y solo para comprobar esto, tenemos x cuadrado más 2x, menos 2x, menos 4. Y podemos ver positivo 2x y negativo 2x son opuestos. Aquellos que cancelan, que resultan en nuestro producto especial. Entonces, en este último ejemplo, vamos adelante y tomemos el corto. Notificamos que los términos son mismos. Uno es una suma, uno es una diferencia. Así, el primer plazo del producto será el primer plazo cuadrado menos el segundo plazo cuadrado. Esto nos daría 16x cuadrados menos 9. Para que usted pueda ver, ahorra alguno trabajo. Pero otra vez, si no está seguro, resúntelo a la larga manera y nunca lo pierdas. A continuación, echemos un vistazo al producto de un polinomio cuadrado. Ahora, en este caso, recuerda que no hay acceso corto. Los pasos serán escribir los factores, multiplicar cada término en un polinomio por cada término en el otro y entonces, simplifique y combine términos como. La clave aquí para recordar es que no hay atajos. X plus 6 cuadrado es igual a x más 6x más 6, así que multiplicamos esta x veces ambos de estos términos, y luego dividiremos los 6 por ambos términos en el segundo. Por lo tanto, esto nos dará x cuadrados. Aviso ahora, el siguiente producto sería 6x y el siguiente producto también sería 6x. 6x más 6x sería 12x y 6 veces 6 exasiemen 36. Así, muchos libros de texto dan estas fórmulas, pero no soy un gran ventilador de ellos. Lo que dicen es, si tienes una suma o diferencia cuadrada, es igual al primer plazo cuadrado más o menos doble el producto del primero y el segundo, más el segundo cuadrado. Entonces, lo que está diciendo aquí es que el primer término es x cuadrado. El próximo plazo es 2 veces x veces 6, que es 12x. Y el último plazo sería 6 cuadrados o 36. Para mí, eso es mucho para recordar. Acabamos de multiplicarlo como normalmente hacemos, y bonitamente mucho deseo de estas dos fórmulas. Así que de nuevo la clave aquí es recordar que no hay accesos directos para cuadrar esto. Debemos escribirlo como 9x menos 1 veces 9x menos 1 y luego encontrar el producto. Entonces, tenemos 9x veces 9x, 81x cuadrados, 9x veces negativo 1, negativo 9x, para obtener otro negativo 9x, negativo 1 veces negativo 1 exasiemen positivo 1, combinando nuestros términos similares, tiene negativo 18x más 1. Y terminemos multiplicando un tiempo binomial un trinomial. Y esta es una de las principales razones por las que no me gusta memorizar fórmulas especiales. Siempre que recuerde que tenemos que multiplicar cada plazo en las primeras veces cada plazo en el segundo, nunca vamos mal. Tienes 3 productos cuando multiplicamos este x veces cada término en el segundo. Ahora, tenemos 3 más cuando multiplicamos este 3 veces cada término en el segundo. Eso es todo lo que realmente debemos recordar. Entonces, encontremos estos productos. X veces 2x cuadrado sería 2x cubado. X veces un 5x negativo sería menos 5x cuadrados. Y x veces 12, más 12x. Porque hay tantos términos, escribiré el próximo producto en forma vertical. Entonces, 3 veces 2x cuadrado sería 6x cuadrados. Escribiré esto bajo el otro plazo x cuadrado. Y entonces 3 veces un negativo 5x sería negativo 15x. Por lo tanto escribo menos 15x y por último, 3 veces 12 exasiemen 36. De nuevo, esto facilita combinar como términos. Tenemos 2x cubado más x cuadrado, menos 3x y más 36. Ok, espero que encuentres este video útil. Otra vez, honestamente, te das cuenta de que esto es bastante parecido al otro video, aunque la mayoría de los libros de texto dan derecho a esto, una lección de productos especiales.